El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Un cordial saludo a todos nuestros televidentes, a todos nuestros usuarios que nos siguen en nuestro programa Salud con HMB. Quiero agradecer a la comunidad y resaltar la cuantiosa participación que hubo en las jornadas de vacunación que acabamos de concluir. Fue muy importante y es muy valioso que todos tengamos en cuenta y participemos de estos eventos. Cuidar nuestra salud, prevenir la enfermedad, es parte del autocuidado, es nuestra responsabilidad y como padres tenemos que estar pendientes de los programas y de los calendarios para que nuestros hijos continúen recibiendo los esquemas según la edad de cada uno de ellos. Los quiero invitar a que el próximo julio 19, en el horario de 2 a 4 de la tarde, en el auditorio de nuestra institución, desarrollaremos un taller sobre la paternidad y maternidad responsables. Hombres, apoyen a sus esposas en estos espacios, vincúlense. El nacimiento, la gestación, es un proceso que se debe vivir en pareja y en familia. A continuación, vamos a presentarles una nota relacionada con la hipertrofia prostática. Esta es una patología de nosotros los hombres. Es muy importante tener precaución, es decir, que debemos acudir al urólogo para que nos practique un examen mediante el cual determine si el tamaño de nuestra próstata se ha aumentado o no. También hay exámenes de laboratorio complementarios como los antígenos prostáticos. Esto contribuye a prevenir el cáncer de próstata. Por favor, los invito a que después de los 45 años hagamos uso de esta consulta, le preguntemos a nuestro médico en relación a esta patología y nos cuidemos, asistamos a la cita con el especialista. Es la manera de prevenir un cáncer en la próstata. A continuación vamos a presentarles una nota relacionada con la hipertrofia prostática. Esta es una patología de nosotros los hombres. Es muy importante tener precaución, es decir, que debemos acudir al urólogo para que nos practique un examen mediante el cual determine si el tamaño de nuestra próstata se ha aumentado o no. También hay exámenes de laboratorio complementarios como los antígenos prostáticos. Esto contribuye a prevenir el cáncer de próstata. Por favor, los invito a que después de los 45 años hagamos uso de esta consulta, le preguntemos a nuestro médico en relación a esta patología y nos cuidemos, asistamos a la cita con el especialista. Es la manera de prevenir un cáncer en la próstata. La hipertrofia prostática benigna es un crecimiento de la próstata que ocurre obviamente en los hombres y por lo general los síntomas pueden aparecer después de los 60 o 70 años. En casos muy raros hay pacientes que pueden tener síntomas de hipertrofia prostática benigna antes de los 40 años, pero esto es poco común. El crecimiento de la próstata hace que el sistema urinario empiece a tener algunas alteraciones.
alteraciones como por ejemplo disminución en el chorro miccional. Cuando se va al baño el calibre del chorro no es el mismo que se había tenido antes. Goteo posmiccional, que es después de orinar quedar goteando. Nicturia, que es uno de los síntomas principales y uno de los síntomas que más nos alarman para pensar en este diagnóstico. La nicturia es que el paciente, el señor, se levante en las noches a orinar. Entonces, ¿cuántas veces debemos levantarnos en la noche a orinar? Ninguna. Lo ideal es que nadie se levante en la noche a orinar. Si un hombre se está levantando a orinar en la noche es porque algo está ocurriendo, y lo primero que tenemos que descartar en ese caso es una hipertrofia prostática benigna. Nosotros en terminología médica llamamos al despertarse en la noche a orinar, el deseo de orinar en la noche, nicturia. Otros síntomas también como dificultad para iniciar la micción. Se va al baño, se tiene deseo de orinar y cuando se quiere orinar no se puede, hay que hacer mucha fuerza, entonces hay que empezar a aumentar la presión intraabdominal para poder orinar. Otro síntoma que es muy común en los estados avanzados de la hipertrofia prostática benigna es la obstrucción urinaria. La obstrucción urinaria es la imposibilidad para la emisión, y en este caso es cuando nosotros en el servicio de urgencias hacemos las atenciones de este tipo de pacientes. Es el paciente que se levantó en la mañana y no ha podido ir al baño a pesar que tiene un deseo urgente miccional. En esos casos pues el paciente tiene que acudir al servicio de urgencias. Nosotros mediante una cateterización por vía uretral extraemos esa orina y mejoramos los síntomas. Es importante que cuando los síntomas empiecen a aparecer, acudir inmediatamente al servicio médico, porque además de confirmar o de descartar el crecimiento de la próstata, es fundamental para nosotros los hombres descartar una patología maligna de la próstata, como podría ser un cáncer. Para eso hacemos unos exámenes en sangre, y el examen en sangre nos puede orientar si existiría o no una patología maligna. Aunque no es 100% seguro este examen en sangre, sí es de mucha utilidad, sí tiene niveles de sensibilidad y especificidad que nos ayudan a nosotros como médicos a identificar el paciente que podría tener una patología maligna de la próstata. Entonces, para hacer un pequeño resumen hasta el momento, la hipertrofia prostática benigna es el crecimiento de la próstata que genera unos síntomas: deseo de orinar en las noches, dificultad para iniciar la micción, disminución del chorro, del calibre del chorro, disminución de la fuerza del chorro cuando se orina, goteo posmiccional que queda goteando después de haber orinado, deseo constante de ir al baño. Entonces el paciente por lo general orina y a la hora nuevamente tiene deseos de orinar, y la retención urinaria, que esta se presenta en los casos ya avanzados de la hipertrofia prostática benigna. La próstata la próstata crece normalmente en los hombres. Los síntomas, ya sabemos, aparecen después de los 60 años, 60, 70, 80 años, y crece por efecto de unas sustancias en el organismo, de unas hormonas que tenemos nosotros los hombres, que hacen que esta próstata crezca. Pero la próstata también puede crecer por alguna patología maligna, porque tengamos un tumor dentro de la próstata. Cuando la próstata crece por el tumor, nosotros como médicos la podemos identificar mediante un examen de sangre que se llama el antígeno prostático. Entonces, definitivamente en todos los hombres la próstata va a crecer. Puede crecer de forma natural o puede crecer porque tengamos una masa dentro de la próstata, que sea una masa maligna, que sea un cáncer, y ambas generan los síntomas. ¿Cuál es la única forma que tenemos para saber si es maligna o no es maligna? Haciendo un examen en sangre que se llama el antígeno prostático. Normalmente los hombres tenemos miedo de esa consulta con el urólogo, porque esta consulta implica el hacer un tacto rectal que genera algo de repudio. Ese tacto rectal es la única forma en la que el médico puede identificar las características de la próstata, si es una próstata de características benignas o de características malignas.
y definitivamente pues hace parte del examen rutinario de urología para el examen de la próstata. Por otra parte, el antígeno prostático no siempre nos puede descartar una patología maligna. Nosotros podríamos tener un examen de un antígeno prostático normal, con unos niveles dentro de los rangos de normalidad, y tener un cáncer. Y la única forma como podríamos identificarlo es el momento en el que se hace el tacto rectal, porque se identifican unas características de malignidad. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico de la hipertrofia prostática benigna? Primero, porque el paciente acude manifestándonos esos síntomas. Segundo, mediante una ecografía abdominal en donde evaluamos el tamaño de la próstata y en donde evaluamos también el residuo posmiccional. El residuo posmiccional es la cantidad de orina que queda en la vejiga después de haber orinado. Entonces, cuando esa cantidad de orina es muy alta, son volúmenes muy altos, se considera que es por una hipertrofia prostática benigna. Otra forma de hacer el diagnóstico es con el tacto rectal, porque podemos identificar, aproximar el tamaño y las características que tiene esta hipertrofia prostática benigna, y para efecto exclusivo del cáncer de próstata, el antígeno prostático. Escuchamos algunas veces en propagandas externas que hágase el examen de la próstata sin tacto rectal, o ahora el examen de la próstata en sangre. El examen que se hace para la próstata en sangre es únicamente para identificar si el paciente tiene o no un cáncer en la próstata, no para saber si la próstata está o no está grande. Ya para concluir, vamos a hablar del tratamiento. Pues hicimos un recorderis sobre cuáles son los síntomas, en qué edades se presenta más o menos, cómo hacemos el diagnóstico y ahora el tratamiento. El tratamiento, dependiendo del tamaño de la próstata y dependiendo si hay una patología maligna o no, se hace de diferentes maneras. Una de las formas de hacerla cuando la patología es benigna y la próstata no está tan aumentada de tamaño es hacerla por resección transuretral de próstata. Es una cirugía que se hace por el pene. Esta cirugía la hace el servicio de urología. Nosotros tenemos excelentes urólogos en la institución que hacen este procedimiento día a día con muy buenos resultados. Se puede hacer por vía abierta también, que es una vía suprapúbica, que es una herida que hay que hacer a nivel del pubis, y de esta forma se extrae la próstata. Cuando se identifica que hay una patología maligna o cuando se identifican niveles de antígeno prostático elevados, lo que se hace siempre en estos casos es tomar una biopsia para confirmar si hay o no una patología maligna, y posteriormente someter a los pacientes a quimio, radioterapia, y luego se hará la extracción de la próstata. Entonces, el tratamiento definitivamente es sacar la próstata. Ahora, hay próstatas que no están muy grandes, pero que ya empiezan a generar algo de síntomas. Nosotros podemos retrasar ese crecimiento de la próstata e incluso hacer que se reduzca en algo el tamaño con unos medicamentos que utilizamos, que son pues del uso de urología y de medicina general también cuando se hacen las fórmulas de consulta externa, y esos pacientes deben estar siempre bajo seguimiento médico, seguimiento cada 3, cada 6, cada año, para evaluar qué ha pasado con esa próstata. ¿Cómo lo evaluamos? Ya vimos anteriormente, igual que cómo se diagnostica, nosotros evaluamos si la próstata ha crecido o no ha crecido, ha cambiado sus características o no las ha cambiado, y con el antígeno prostático evaluamos si pudiesen haber lesiones de malignidad. Para concluir, ya sabemos cuáles son los síntomas que nos harían pensar que hay síntomas del prostatismo o síntomas de la próstata. La invitación es que los hombres pierdan ese miedo a urología, que podemos identificar patologías malignas si los pacientes acuden a tiempo, y que definitivamente la calidad de vida mejora enormemente después de hacer un procedimiento quirúrgico de estos. La invitación es que acudan a la consulta externa, que le comenten a su médico los síntomas que pudieran tener, las posibilidades diagnósticas, para poder tomar cartas en el asunto de una forma oportuna.
Estamos ejecutando una jornada municipal para toda la población contra la influenza, fiebre amarilla, tétano, VPH. En el día de hoy estamos muy contentos, todo el equipo intersectorial, porque nos están apoyando las EPS en cabeza de la Secretaría de Salud Municipal para ejecutar hoy esta maravillosa jornada. Definitivamente nuestra comunidad asiste, nuestra comunidad participa, nuestra comunidad escucha nuestras convocatorias. Un agradecimiento muy especial a los medios de comunicación, puesto que a través de ustedes pues se hace posible este maravilloso trabajo. Hoy estamos vacunando niños menores de 5 años, estamos vacunando mujeres embarazadas, estamos vacunando adultos mayores y toda la población adulta joven. Es importante también que aquellos que no alcanzaron a vacunarse en el día de hoy, especialmente una invitación con mucho cariño a todos los adultos mayores que se encuentran en casa. Por favor, aquellos hijos que tienen la responsabilidad de aquel adulto mayor que está en la casa, que por su condición, sin limitación, no pueden venir al hospital, nos lo hagan saber y nosotros hacemos el desplazamiento a colocar la vacuna a este adulto mayor. Especialmente aquel adulto mayor que recibe subsidios en Familias en Acción, que recibe subsidios del programa Adulto Mayor. Es una oportunidad para que también se acerquen, no solamente llevarlos al banco a reclamar la platica, sino también tenerlos en cuenta y desplazarlos al hospital para que reciban servicios en salud. Lastimosamente estamos viendo que estos adultos mayores, muchos de los adultos mayores reciben un subsidio, reciben un aporte, un apoyo, y esos apoyos están siendo ejecutados posiblemente para el adulto o no para el adulto. Entonces es importante que dentro de las visitas que nosotros estamos haciendo, verifiquemos si el adulto mayor que está a cargo de sus hijos, a cargo de una persona responsable, de verdad se preste un buen servicio hacia ellos. Sí, definitivamente tenemos jornada el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana, jornada continua hasta las 4 de la tarde en el servicio de vacunación. El próximo sábado ya no vamos a sacar aquí en la plazoleta, puesto que pues el sol nos ha golpeado un poquito y la experiencia que hemos tenido en estos meses, vemos que pues ya la mayoría de la gente se ha vacunado y pues el sol nos está corriendo un poquito y pues ya esperamos que vengan adultos mayores. Entonces los adultos mayores hay que tener un cuidado muy especial. Definitivamente la disposición, la voluntad. Sí es importante que sepan que para colocarse en la vacuna el adulto debe estar completamente sano. Quiere decir que no tenga fiebre, que no tenga gripa, que no tenga dolores. Aquella persona, adulto mayor, que reciba un tratamiento renal, un tratamiento con inhaladores, un tratamiento con antihipertensivos, diabéticos, son los usuarios más seleccionados o que requieren la vacuna con mayor razón. Solamente no vamos a vacunar el que esté completamente con fiebre, con gripita, con malestar general. Es mejor esperar que le pase el proceso viral. No porque la vacuna genere un daño, simplemente porque pues como es una vacuna viral, pues puede generar un poquito más de incomodidad, de inconformidad por los síntomas que ya el paciente tiene. El día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones que presentan las mujeres a nivel del tracto genital. Entonces, las más frecuentes y los principales motivos de consulta es la aparición de los flujos vaginales. Entonces, una cosa importante es primero saber qué es un flujo vaginal normal y qué es un flujo vaginal anormal o patológico. Entonces, siempre se considera un flujo vaginal normal aquel flujo que presentan las mujeres que tiene, ¿qué características debe tener para considerar que es un flujo normal? Primera característica, el olor, porque un flujo patológico tiene mal olor. Un flujo vaginal normal en la mujer no tiene mal olor. Segunda característica, el color, ¿sí? Si es un color transparente o blanquecino, mientras no tenga mal olor y mientras no pique, no rasque y no arda, se considera que es un flujo normal, no patológico. Entonces hay mucha variedad entre las mujeres. Hay mujeres que normalmente a todas horas manejan su flujo vaginal,
pero se considera un flujo vaginal normal. Son aquellas pacientes que incluso les pide unos exámenes de flujo, llámese un frotis vaginal o un cultivo de flujo, y salen normales. No le apareció ningún hongo, no le apareció ningún parásito, no le apareció ningún tipo de bacteria, ¿sí? Entonces, ese se considera que es un flujo vaginal normal. Para hablar de flujo patológico, una característica, vamos a hablar por ejemplo del flujo producido por hongos, que es lo más frecuente que hay. Cuando es un flujo producido por hongos, la característica del flujo es que es blanquecino, como si fuera leche cortada, o tiene la apariencia de leche condensada, como la leche condensada, o que sea un flujo como leche cortada. Otra característica es que ese flujo les va a arder, van a sentir ardor, van a sentir rasquiña o prurito, ¿sí? Y va a ser en cantidades importantes. Igualmente se les va a colocar rojo toda la parte de los labios vaginales externos. Entonces, cuando vemos un flujo de esas características, lo más probable es que sea ocasionado por un hongo, ¿sí? Otro tipo de flujo patológico, ya no como leche cortada, sino de apariencia amarilla oscura, ¿sí? O verdosa. Obviamente, también es un flujo patológico por las características que tiene, amarillo oscuro o verdoso, y además el olor. Ya un flujo con mal olor, como decía anteriormente, ya se considera que es patológico el flujo con mal olor. Algunos parásitos y bacterias pueden producir este tipo de flujo, llámese tricomona, gardnerella, etc. ¿Sí? Entonces, estos son los tipos de flujo más frecuentes. Algunas veces se presentan combinaciones de los dos, que al mismo tiempo están contaminados con un hongo y están contaminados con una bacteria, ¿sí? Ya en estos casos, pues obviamente se les da tratamiento a base de cremas vaginales, óvulos vaginales y tratamiento vía oral también, con algunas tabletas. Cuando se presentan estos flujos, una cosa importante de estos flujos patológicos es darle tratamiento a la pareja también, porque muchas veces se le da tratamiento solo a la mujer y resulta que a su pareja no se le da tratamiento, entonces hay reinfecciones y pueden ser aquellos flujos crónicos que se mejoran con el tratamiento y posteriormente vuelven a reaparecer. ¿Por qué? Porque a la pareja no se le dio su tratamiento, ¿sí? También hay otros tipos de flujos producidos por otras bacterias como clamidias, ¿sí? O el gonococo, que ya es una infección de transmisión sexual, en los cuales pues obviamente ya el tratamiento no es con cremitas, sino ya toca con antibióticos por vía intramuscular y tratamientos más prolongados hasta por 14 días. Entonces básicamente esos son los principales tipos de flujo patológicos que hay, ¿sí? ¿Cómo le puede prevenir eso? ¿Sí? La prevención es pues obviamente las normas de aseo. Siempre se les recomienda utilizar ropa interior de algodón y no de licra. Primera recomendación. Segunda recomendación, utilizar un jabón suave para la vagina, no utilizar el mismo jabón del cuerpo. Porque muchas veces el jabón del cuerpo lo utilizan muchas personas. Entonces lo recomendable es que la mujer utilice un jabón exclusivamente para su área genital. Existen varias marcas de jabones para eso, o incluso jabón Johnson para niños, que es un jabón muy suave, tiene un pH adecuado para la vagina y lo usan solo exclusivamente para su zona genital, ¿sí? Y la otra recomendación es utilizar preservativo en caso de no tener una pareja estable para sus relaciones sexuales, ¿sí? Y el tratamiento de la pareja. Entonces básicamente esa es la manera de prevenir esos flujos. Otra cosa importante es no usar protectores diarios todos los días. ¿Por qué razón? Porque los protectores diarios cambian el pH vaginal. Entonces los protectores son recomendables únicamente en los primeros días en que se le está yendo la menstruación, pero no usarlo a diario, porque el protector irrita la parte vaginal, ¿sí? Otra recomendación es importante, aunque suene así un poquito díscola, es en no posible para dormir, no dormir con la ropa interior. ¿Por qué? Porque la ropa interior
ese contacto directo con la vagina la puede irritar, ¿sí? Entonces lo ideal para dormir es utilizar una pantalonetica, ojalá de algodón o de tela suave que sea amplia. No dormir con la ropa interior, ¿sí? Porque eso también predispone mucho a irritaciones y que pueden llegar a favorecer los flujos vaginales. Entonces básicamente esas serían en general, a grosso modo, las recomendaciones en cuanto a los flujos y a las infecciones de vía vaginal. Pues me estoy refiriendo básicamente a lo más frecuente, que son los flujos, ¿sí? Y la otra recomendación, pues consultar al médico oportunamente, tomarse su citología anual, como debe ser, y ante cualquier signo de alarma, puedes asistir a la consulta médica. Entonces ese es el mensaje del día de hoy para ese motivo de consulta tan frecuente en las mujeres, ¿sí? Como es el hallazgo de los flujos vaginales. Sí, estamos invitando a todas las gestantes del municipio del Socorro para que vengan a hacer el curso de maternidad y paternidad responsable. Vamos a hacerlo este jueves 19 de julio en el auditorio de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Son 2 horitas la duración de este curso. Es muy importante que ustedes asistan porque aquí vamos a, este jueves vamos a hablar de signos de alarma, vamos a hablar de todo lo que es el desarrollo embrionario. Ustedes van a poder verlo a través de videos, se les va a hacer explicación también de cada etapa que va a cursar con el crecimiento del bebé en la parte intrauterina y vamos a estar hablando de todos los signos y síntomas de alarma. Cuándo ustedes deben acudir al servicio de urgencias, cuándo, cómo, qué deben llevar, cuál es la papelería, a qué tienen ustedes derecho, a qué también ustedes tienen deberes como gestantes. También hacemos todo lo que es la parte lúdica, vamos a hacer todo lo que es respiración, ejercicios, en compañía de la fisioterapeuta. También en algunas ocasiones en estos cursos también contamos con la participación de ginecología, de psicología y otras disciplinas. Enfrentamos situaciones difíciles que requieren apoyo que no hemos encontrado a nuestro alrededor o necesitamos hacer un alto en el camino para tomar decisiones trascendentales. El Hospital Manuela Beltrán del Socorro dispone de un equipo de profesionales responsables y éticos preparados para orientarnos y acompañarnos en el proceso de construir un mejor camino para seguir avanzando. Solicite su cita al Servicio de Psicología en Estadística del Hospital Manuela Beltrán. Dese la oportunidad de escucharse y ver que las cosas pueden ser distintas.